En 1902 se creó Masó y Cia, sociedad colectiva, empresa de productos químicos para producir colorantes orgánicos. Los dos socios fundadores de la compañía fueron Ramon Masó Marcé y Ildefons Carol Grado. A finales del año 1920 se añadieron a la compañía 3 nuevos socios: Joan Masó Soler, hermanastro de Ramon Masó, y los hijos de Ildefons Carol, Juan y José Carol Comas. Después de algunas remodelaciones a mitad del siglo XX, el edificio actual es un fruto de una rehabilitación llevada a cabo por los arquitectos Christian Siri y Carles Bassó, desde enero de 1996 hasta marzo de 1997. Esta rehabilitación, galardonada con el primer premio de Ciudad de Barcelona de Arquitectura y Urbanismo y el premio Bonaplata de Rehabilitación de 1997, permitió la reconversión de la antigua fábrica de productos químicos Masó y Carol en un conjunto de 18 módulos multiuso destinados a talleres, oficinas, estudios y espacios habitables. El edificio conservado mantiene las 3 plantas originales. Se accede por el patio interior comunitario, donde se han instalado 3 ascensores con paredes de vidrio y revestimiento ligero de chapa metálica. Los muros se levantaron con fábrica de ladrillo visto y permiten la partición vertical.